Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy voy a cantar imágenes de acuerdo a mis 3 defectos. Así que vamos a comentar. Vamos a la barra de herramientas y buscamos texto. Ahora le damos clic. Voy a escribir mis 3 defectos. Ahora voy a ajustar con la tecla Shift y vamos a cambiar las fuentes. Bueno, la fuente. Elegir la fuente que quiera. Elegir la de Erasmus. Vamos a soltar y le damos clic. Ahora buscaremos alinear y buscamos primero alinear con la mesa de trabajo. Ahora le daremos centrar y listo. Ahora tenemos clic en el texto y clic. Voy a escribir dignidad. Ajustar el tamaño. Al tamaño 48 al 36. Bueno. Ahora vamos a archivo y buscamos colocar. Clic. Buscar en la imagen y le damos colocar. Ajustar el tamaño que quiero. Perdón. Ahora buscaremos cargo de imagen y le puedo dar clic, pero si no puede ver, le da ventana y buscar cargo de imagen y te aparece, pero como no tiene nada que configurar, así que no damos ese botón y aparece. Ajustar y comprar menús para que se vea el cabello y listo. Pero creo que le falta algo a la silueta de su capucha, así que voy a ajustar un pan. Y reducir vértices, ya que no quiero que se vea tan puntiagudo. Y ruido, vamos a ver qué da. Marco reduciremos y le damos activar emitir blanco para que quede solamente silueta sin relleno, y le damos desactivar de curva a línea para que no se vea puntiagudo y le damos expandir. Ahora voy a hablarte porque soy tímida. A veces que intento socializar, la gente
no me siente cuánto abro, cuánto yo no me siento. Por eso me genera un poco de presión y a mí me gusta sentir eso. Así que prefiero evitarlo, pero de tan extremo puedo socializar solo que algunas veces. Claro que mis amigos puedo mostrar cómo soy, hasta que se aprende, porque no soy como ellos pensaban. Soy mucho más abierta y tengo algunos lados sorprendentes. Yeah. Ahora vamos a otro defecto que tengo. Le damos texto y escribir inconsistente. Vamos a nuevo archivo y buscamos colocar ajustar el tamaño y vamos a recortar la imagen, el borde y emitir las letras y le damos a aplicar. Voy a cancar. Voy a elegir 16 colores para que se vea el mismo color que tiene en su imagen de origen. Voy a ajustar. Voy a ajustar. Y reduciré el vértices. Bueno, yo voy a ajustar de la manera que yo quiero, así que ustedes pueden ajustar como quieran. Voy a acelerar y aquí puede ser aburrido y tener que esperar el resultado, ¿no? Ahora listo. Soy inconsistente. Sí. Y que tiendo a aburrirme rápido y no tengo las ganas de continuar. Por eso las cosas que he hecho las digo a media, o sea, inconcluso. Me falta la firmeza y la persistencia para terminar la obra. He escrito varias historias, hasta de fantasía, misterio, romance, novela juvenil. Son interesantes a mi punto de vista, pero ya saben, está terminado. Claro, intenté poner historia corta y cuando me funciona. Hay alguna cosa que me falta terminar. Claro, mi deber de estudiante, si lo cumplo, aunque sea de última hora. Entre dramática. Como ya saben el paso, así que voy a acelerar. Elegí la imagen de Soraya, ya que ya estoy bien dramática, ¿no? Por esa razón elegí. Voy a recortar. Bueno,
Pero como sea. Sí. No se ve bien. Pero como sea. Ya por cambio. No. Vamos a deshacer. Ahora sí. Ya sabes el proceso de cómo cantar. No. Simplemente no ayuda a mi gusto. Ahora listo, y le damos el pantir. Ahora este pelo borde y la línea en tus ojos blancos. Así que le damos selección directa. Clic y con su tecla de borrar. Y vamos a buscar el borrador. Y borramos ese borde. Ahora sí, listo. Soy dramática, para mí no tanto. A veces me pongo muy pesimista. Hasta me enojo porque no me sale lo que hago, a pesar de que es sencillo de hacerlo. Así que una vez pasado y me resulta la cosa que hice, me doy cuenta que reacciono muy exagerada. También cuando una amistad me trata frío, pues a mí me gusta que me trate frío, así que a veces hago cosas para que reaccione más. Mi mamá suele decirme que me parezco a mi abuela, pero sentimos muy fuerte las emociones. A veces puede ser un defecto porque hoy día no me gusta reaccionar muy exageradamente, pero al final resulta una comisión. Ahora vamos a degradar las palabras. Voy a poner colores. Seleccionamos la palabra tímida y vamos a buscar la apariencia. Pero si no lo encuentra, vamos a la ventana y buscar la apariencia. Le da clic y le buscan añadir nuevo relleno. Le da clic y luego vas al degradado. Pero si no encuentra, vas a la ventana y buscas degradado. Ya. Y le damos clic y doble clic para ajustar el color que quiera. Y voy a seleccionar el color morado y celeste. Pero si no me gusta el color muy fuerte, entonces vamos a color y ajustar el color para que se vea más claro, más suave. Claro, si no encuentra la paleta de color siempre le das a la ventana y buscas color, y eso es todo. Y ajustar el color morado. Ahora vamos a la inconsistente. Añadir apariencia. Le da clic a añadir nuevo relleno. Y
engrosado, ¿sabes? Y para el otro lado le pondré un color rojo. Pero muy fuerte. Entonces voy a ajustar para que se vea el color rojo más, ¿sabes? Ya listo. Voy a ajustar la pantalla. Ahora me olvidé del título. Ya me olvidé. La parrilla. Añadir nuevo relleno. Degradado. Un color naranja. Y otro color verde, amarillo, puede ser. Y le damos degradado, racial. Harto se ve cool. Y ajustaremos. Fue fácil, ¿no? De para nada complicado, ¿verdad? Y eso es todo. Espero que les haya gustado y aprendido algo sobre cómo calcar imagen y degradar las palabras en colores. Si quieres más videos, puedes suscribirte y si tienes alguna sugerencia del próximo video, puedes dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video.